Yoji Román, y me encuentro directamente desde Guayama, Taekwondo, con motivo de la visita a diferentes pueblos de nuestra preciosa isla con el español Jesús Tortosa de Madrid, España, campeón en el difícil deporte como es el Taekwondo. Pero para que él nos hable sobre ese particular, saludos y bienvenidos a Puerto Rico. Saludos, muchas gracias, un placer. Me gustaría conocer, antes de que entremos de lleno al tema que vamos a desarrollar durante esta entrevista, me gustaría conocer tu trayectoria deportiva. Bueno, yo soy Jesús Tortosa, vengo de España y yo he sido campeón del mundo, campeón de Europa y he clasificado a 3 Juegos Olímpicos. Además fui número 1 del ranking mundial y olímpico, y este año 2025 estoy visitando cada país del planeta, tratando de llegar a casi todos los países, cada semana en un país distinto, tratando de llevar el taekwondo a todos estos lugares. ¿Cuál es el objetivo principal? Porque antes de la entrevista habíamos hablado que piensas visitar alrededor de 50 países durante tu trayectoria. ¿Cuál es el propósito de Jesús hacer ese tipo de proyecto? Porque es un proyecto bien, pero que bien grande en términos de la capacidad física tuya. Además de eso, el cambio de país, el cambio de horas, todo eso está inmerso en esta práctica de un deporte tan difícil como el taekwondo. Bueno, al final nace de que yo llevo toda la vida en el taekwondo, he estado sacrificándome por el deporte y he visto que es lo que me ha criado a mí, lo que me ha hecho como persona, y he visto la necesidad de hacerlo más grande. Entonces, para hacer algo grande había que hacer alguna locura más allá de simplemente competir. Y el objetivo es tratar de llevar esto a cada lugar del mundo para que más gente que no solamente sea del taekwondo se enganche a la historia de querer visitar todos los lugares del mundo, la gente preciosa, la gente encantadora que hay, cómo es el taekwondo de cada lugar, y que al final podamos ayudar así a que sea mucho más mediático y conocido lo que es el taekwondo, ¿no? Y más allá de eso también el poder inspirar con mi historia a otras escuelas y lugares del mundo. En términos generales, sabemos que el deporte es individual. ¿De qué manera y forma tú has podido desarrollar esa empatía para que el deporte siga desarrollándose, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en todos los países que hasta este momento has visitado? Bueno, al final es un deporte individual, pero sí que es verdad que se construye en base al equipo, ¿no? Empezando por el maestro, que es la persona que te inculca los valores del taekwondo, porque primero empieza como un arte marcial y luego ya avanza hacia la parte deportiva. Y sí que veo que en todos los lugares del mundo las personas que practican el taekwondo son personas que al final se construyen con otra serie de valores y les ayudan a construir mucho más allá del deporte, en la vida profesional, en la vida personal, y es por eso que quiero hacer que este deporte y este arte marcial sea mucho más grande, que trascienda más allá de la parte de la gente que lo practica y que al final más personas entiendan lo bonito de esto. ¿Quién te llevó a ti a iniciarte en esos primeros pasos? Porque, por ejemplo, en otros deportes, los chicos comienzan a la práctica del mismo de una edad temprana. En el caso tuyo muy particular, ¿cuánto llevas ligado al deporte? Ligado al deporte toda la vida y al taekwondo toda la vida, porque mi padre fue competidor, él montó su propia escuela, entonces desde que tenía 2 añitos empecé a gatear aquí en un tapiz, en un gimnasio, y entonces lo llevo en la sangre. Sí que es verdad que empezó como una parte de mi educación, dentro de lo que son los valores que se aprenden aquí en este arte marcial, pero luego ya me quedé por la parte más deportiva, competitiva, con el fin de llegar a unos Juegos Olímpicos, ser el número 1 del mundo y tratar de conseguir esos resultados, ¿no? Dentro de esos resultados que tú acabas de mencionar, ¿cuán difícil es la práctica de este deporte, si es que podemos llamarlo de esta manera? Sí, por supuesto. El taekwondo hay que diferenciarlo entre la arte marcial y la parte deportiva. El arte marcial se lo puedo aconsejar a cualquier persona porque te ayuda a nivel de salud física, salud mental, y te construye como persona por todo lo que aprendes. La parte deportiva sí que es ya más compleja y el camino no va a ser fácil, ni mucho menos. Cualquier persona que esté viendo, escuchando y que pretenda llegar a lo más alto tiene que entender que un camino sin sacrificio para llegar a lo más alto es imposible, entonces vas a tener que dejar de lado otras cosas para poder conseguir esos grandes títulos. Ahora bien, que simplemente quieres hacerlo por competir, está muy bien y es totalmente respetable, pero si tu objetivo es estar en los Juegos Olímpicos, es difícil, y piensa que a los Juegos Olímpicos solamente llegamos 16 por categoría de peso, 16 personas en todo el mundo. En el caso tuyo, ¿en qué paso está para el beneficio de los que están conectados al Café de las 5? Antes estaba en menos de 58 kilogramos y ahora estoy en menos de 6-8 kilogramos. En términos
de lo que tú aspiras dentro de la práctica del deporte? ¿Cuáles son tus aspiraciones futuras? Pues mis aspiraciones futuras al final es tratar de dejar un legado en el taekwondo. Tengo más de 8 millones de visitas al mes en redes sociales. Quiero por lo menos triplicar esos números, que al final haya mucha más gente en todo el planeta viendo el taekwondo a nivel competitivo, a nivel de arte marcial y luego a nivel deportivo puro. Mi objetivo es tratar de volver a clasificar a otros Juegos Olímpicos. Serían mis cuartos Juegos a los que podría clasificar. Los Ángeles 2028 y voy a iniciar el proceso el año que viene después de esta gira por el mundo. ¿Cómo llega Jesús Tortosa a Puerto Rico? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero yo estoy seguro que a los que están conectados en el Café de las 5 les gustaría conocer de cerca cómo llegas a Puerto Rico, a invitación de quién y por qué. Bueno, pues a raíz de toda esta locura de querer visitar muchos países, al final el maestro Peña y otros grandes atletas han venido a España. Entonces tenemos una gran relación con lo que viene a ser mi familia. Entonces yo cuando puse esto en redes sociales, tanto lo que es aquí el taekwondo de Puerto Rico, el maestro Peña también, y en especial el maestro Luis Arroyo también en Bayamón, hicieron una llamada para que viniera aquí, para que visitara el Caribbean Open, que fue el fin de semana pasado, para que impartiera el taekwondo en 3 escuelas a lo largo de esta semana y que para además hiciéramos un campamento, entrenamiento por primera vez de mi presencia aquí el fin de semana, el 31 y el 1 de este mes, para que así al final podamos hacer por primera vez el campamento olímpico aquí en Puerto Rico. Ese evento, para beneficio de las personas que están conectadas al Café de las 5, me hablaste del 31 y 1 de mayo. De junio, 31 de mayo y 1 de junio. 1 de junio. ¿Y qué tiene que ver esto la Universidad de Bayamón, la Universidad Central de Bayamón? ¿Qué tiene que ver? Pues ¿Por qué escogieron ese lugar? Bueno, al final estamos recorriendo la isla, tratando de llegar a distintas escuelas, las que consideramos que son de un punto de vista relevante para poder hacer más promoción del taekwondo y llevar todos estos valores y que al final todo el mundo siga el conocimiento. Pero ¿por qué Bayamón? Porque al final vengo también de la mano de la academia allí de Caribbean, que organiza el Caribbean Open, y sobre todo también porque vengo con maestro Luis Arroyo, que fue el antiguo presidente de la Federación de Puerto Rico de taekwondo, y al final es el objetivo para que todo el mundo de cualquier parte de la isla pueda venir a un punto más céntrico, por así decirlo, también para mí, para el tema de los viajes, los aeropuertos, porque tengo que salir corriendo a otro lado, pues que pueda venir. Y entonces este fin de semana, 31 y 1, y vamos a estar ahí 2 sesiones por la mañana, 2 sesiones por la tarde, y va a ser increíble. Ok, Jesús, por lo menos, aquí en Puerto Rico, lo que más se practica es el béisbol, el baloncesto. Yo sé que tú tienes un gran trabajo que realizar para tú convencer a los jovencitos, a los que se inician en este difícil deporte, para que se mantengan, porque aquí no es solamente practicarlo, la consistencia es bien importante, más otros factores que pueden de alguna manera alejarlos. ¿Qué recomendaciones tú le das? Bueno, al final yo digo que si una persona tiene unos sueños grandes, tiene que hacer cosas extraordinarias. Entonces, un sueño no es lo que ves cuando duermes, sino lo que no te deja dormir. Entonces, las personas que quieran llegar a conseguir algo en la vida tienen que tener muy claro cuál es su meta y a partir de ahí ser disciplinados, porque la motivación viene y se va, pero la disciplina no. Entonces, lo que les puedo decir es que si sus sueños son grandes y quieren llegar a destacar y ser extraordinarios en esta vida, tienen que hacer cosas fuera de lo común y ordinario. Si no, van a ser otra persona más, y al final eso es algo que yo no recomendaría, porque estamos aquí una vez y nos iremos, estamos para hacer cosas grandes. Ok, tú dijiste unas palabras bien importantes, fuera de lo común. Para ti en particular, ¿cuántas horas tú le dedicas a la práctica de este deporte? Al final hay un dicho que es muy claro, y es que no se entrena más, sino hay que entrenar mejor. Entonces yo le dedico alrededor 1h30, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, alrededor de 4 horas diarias, porque me lo tomo desde un punto de vista profesional. Pero una persona que esté empezando, un atleta joven, juvenil, cadete, es decir, en torno a los 12, a los 16 años, no tendría por qué hacer tanto. Con menos se puede llegar a lo más alto y construir las bases de lo que luego puede llegar a ser la esencia para llegar a ser un olímpico profesional siendo adulto. Ok, tú dijiste una palabra importante aquí, con menos, pero recuerda también que el que practica a medio tiempo va a recibir derrotas a tiempo completo. Siempre. Y tiene que haber un enfoque en particular. La parte mental, ¿cómo tú la utilizas para poder luchar contra aquel rival? Al principio de la entrevista yo te dije que este deporte es difícil porque es uno. Eres tú contra ti, tú contra ti. ¿Cómo tú lo haces en la parte mental, que es tan importante en la práctica de cualquier deporte?
Básicamente porque mi confianza no viene de los resultados, mi confianza viene de la evidencia y la evidencia me la da el día a día entrenando. Entonces, si yo sé que dejo todo entrenando, sé que me sacrifico, sé que he puesto toda la carne en el asador, pese a que luego llegue una competición y pueda perder, a mí la confianza no me la va a bajar una derrota, porque sé que es parte del proceso. Entonces, cualquier persona que esté viendo y quiera tener una mentalidad fuerte y llegar a lo que he conseguido yo, tan solo tiene que ser claro en su día a día, en su trabajo, y que eso sea la evidencia que le dé la confianza para poder luego ganar a cualquiera. Lo que has visto aquí en Puerto Rico, ¿qué tú le recomiendas en particular a los que se inician en la práctica de este deporte? Primero de todo, que lo disfruten, porque sin disfrute no se va a llegar a nada. Entonces, si esto lo disfrutas y te apasiona, ahí es cuando realmente me plantearía el querer llegar a algo más. Pero más allá de eso, es que se lo tomen como algo divertido, que se lo tomen como una fase de aprendizaje en su vida, porque más allá del deporte a nivel competitivo y los resultados, de verdad, a mí me ha cambiado la vida y por eso puedo a día de hoy estar también bien profesionalmente, con estudios y también en la vida personal. Es decir, el taekwondo me ha construido a mí más allá de lo puramente deportivo. Aunque mira, tú ves aquel chiquitito que está allí, aquel que está en el medio. Eso es. El del color Dentro trigueñito, blanco, que parece un indio. Sí. Si tú te encuentras con un jovencito de esa edad que puede tener 3 o 4 años, ¿de qué manera y forma tú lo puedes motivar? Porque los niños por lo general, lo que el primer regalo que reciben es una pelota. Totalmente. ¿Cómo tú lo puedes convencer para que entonces se inicie en la práctica de este deporte? Es sencillo, al final, al igual que tienen una pelota, al igual que tienen con el básquet o que tienen con el béisbol, sencillamente el taekwondo es llegar que un papá o una mamá traiga a su hijo por primera vez a hacer taekwondo y a partir de ahí hay que enfocarlo desde un punto de vista educativo, entretenido. No vamos a ponerle a hacer patadas de competición, sino vamos a plantearle pequeños retos que él vaya superando todos los días para que se vea mucho más ágil, más coordinado, más seguro de sí mismo y que al final esto le ayude en ser una mucho mejor persona en todo su proceso. Sí, esa debe ser la filosofía para la práctica de cualquier deporte, pero cuando se trata de un deporte, cuando tú vas desarrollando, cuando tú vas creciendo, como tienes que practicar solo, porque tú no me digas a mí, Jesús, que tú solamente practicas aquí. Un ejemplo, Luis Peña da una hora, tú no te quedas ahí, tú vas un poquito más allá, porque el que quiera progresar en cualquier deporte tiene que practicar más que los demás, si quiere superarse. ¿Cómo tú trabajas ese asunto tratándose de unos pequeñines? No se trabaja cuando eres tan pequeño, es decir, cuando eres más pequeño lo único que se hace es que lo aprendan y lo disfrutan. Pero Diversión me estás diciendo. Diversión. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo no fui campeón de mi país nacional hasta mi último año de juvenil, es decir, con casi 14, 15 años. ¿Qué quiero decirte con eso? Que al final no hay que saltarse etapas. Yo lo disfruté mucho, perdí un montón, pero cuando llegué a la etapa juvenil es cuando realmente empecé a tomármelo más en serio y después de esas derrotas vinieron las victorias y fíjate, con 18 años ya estaba en los Juegos Olímpicos. Sí, definitivamente esto es una buena enseñanza, no solamente para la práctica del taekwondo, porque muchas veces nosotros vemos, por lo menos yo que estoy inmerso en lo que es el béisbol, vemos que los padres le exigen tanto y tanto a los hijos que a los 5 y 6 años quieren que sea un jugador de Grandes Ligas, cuando esto es un proceso de aprendizaje, como tú me acabas de mencionar. Tú te diste cuenta, aquí yo tengo potencial. A los 13 o 14, yo creo que esa es una edad idónea para poder decidir, mira, me quedo o me voy. En el caso tuyo, te quedaste para bien, ¿no? Ya disfrutaste tu niñez. Entonces yo 11 y 12 años no sabías qué ibas a hacer y posteriormente ya a los 14 decidiste, esto es lo que yo quiero. Totalmente, porque al final cuando un niño se acostumbra desde muy temprano a entrenar demasiado fuerte, a ser una máquina y a realmente ganar todos sus torneos, cuando llega a las edades donde se empieza a equiparar el físico y la madurez mental de los deportistas y esa derrota le llega al deportista que había ganado siempre, ahí es cuando viene ya la frustración y acaba dejándolo. Muy bien dicho. Por eso es importante no saltarse ninguna etapa y los papás y mamás que apoyen a sus hijos, que les motiven, pero si pierden no pasa nada. Okay. ¿Algo más que tengas que añadirnos sin antes darte las gracias por estar compartiendo con nosotros a través del Café de las 5? No, decir que muchas gracias al Café de las 5 por esta entrevista, dar las gracias sobre todo aquí el día de hoy a Guayama Taekwondo, por supuesto también ahí en el Taekwondo en Mayamón con el maestro Luis Arroyo, aquí maestro Luis Peña y todas las ciudades de lo que viene a ser la isla de Puerto Rico que me están invitando porque está siendo increíble y la gente de aquí me está enamorando. Muy bien, gracias a Jesús Tortosa por estar compartiendo con nosotros para el Café de las 5, José Pioji Román.